dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Muy buenas noches, nuevamente les saludamos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en nuestro programa conversando las Escrituras. Saludamos a nuestra hermana Ana María Escobar González, a nuestro pastor Nahuel y también a nuestra hermana Catherine Navarrete. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y a aquellos que en el transcurso del programa, cierto que tendría que ir mañana en la mañana, pero por otras razones lo estamos emitiendo el día de hoy. El día de ayer tuvimos la continuación del estudio sobre el libro Apocalipsis, ¿verdad? Precioso el día de ayer la enseñanza con el hermano Leopoldo Prieto, así que seguimos ya la próxima semana, el día martes nuevamente, con ese estudio, porque el día sábado nos sentamos a la mesa del Señor. El sábado nos sentamos ahí para recordar eh, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos permite hoy día estar presentes, ¿cierto? Y ser miembro del cuerpo de Cristo. Saludamos a nuestra hermana Rosana Jara Osorio. Dios le bendiga, hermana Roxana. También a nuestra amiga Sandra Delgado. Dios le bendiga también a todos los que se están conectando a nuestro programa. No se vaya, quédese en la sintonía. Hoy estaremos examinando las escrituras en el libro de Isaías. Amén. Antiguo Testamento, profeta Isaías, uno de los denominados profetas mayores. Ahora, ¿por qué se llaman profetas mayores y profetas menores? Es por la cantidad del escrito que ellos hicieron. Profetas menores son, por decirlo así, que tienen 1, 2, 3 capítulos de escritura, pero Isaías tiene 66 capítulos. Jeremías también, Ezequiel, son los profetas mayores del Antiguo Testamento. Y este libro, hermanos amados, al igual que todos, tiene una riqueza incalculable, ¿cierto? Donde las profecías apuntan, ¿cierto?, al Mesías, al Cristo, al nacimiento del Cristo, ¿cierto? Ya ha venido a esta tierra y nos enseña, hermanos amados, el carácter también de Dios. Recordemos que este profeta está en el tiempo antiguo, ¿verdad? Cuando Dios está tratando con Israel. Desde Génesis a Malaquías y aún en los 4 relatos del Evangelio, Dios todavía está tratando con Israel. La iglesia todavía no nace. ¿Amén? Sí, la iglesia está engendrada ya, pero porque la iglesia, ¿cierto? Antes de la fundación del mundo fue engendrada la iglesia. Nace el día de Pentecostés. Entonces tenemos que entender primeramente esto para poder dar el lugar a los textos bíblicos donde corresponde y a quién corresponde. Muchas veces erramos, ¿cierto? Al poner textos bíblicos donde no corresponde, que se los damos de repente a la iglesia o de los de la iglesia se los damos a Israel y no, o viceversa. Si bien es cierto, la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para dar huir, para corregir, toda, desde Génesis, ¿cierto?, a Apocalipsis, pero hay que hacer un ordenamiento, hermanos amados. ¿A quién se lo dijo? Como siempre lo hemos dicho, ¿a quién se lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Amén. Y bien, le invito a coger sus escrituras en el libro de Isaías. Si tiene algún comentario, ¿verdad? Comparta este programa, compártalo para que participemos, amén, participemos todos de esta enseñanza, amén. Vamos a poner un poquito más de luz, a ver si se ve mal. No, sí, alcanza, ya. Bien, ¿tenés su escritura a mano? El libro, váyase al libro de Isaías, Antiguo Testamento. Está entre Cantar de los Cantares y
Jeremías, ahí está el libro de Isaías. ¿Lo tenemos? Bien. Vamos a leer solamente el verso 1 para después ir avanzando texto a texto. Y hay que poner mucha atención aquí, hermano, porque aquí las informaciones son importantes que nos otorga, ¿cierto? Este libro dice, en el nombre del Señor Jesús, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días, escuche, de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Cuándo estuvo de turno este profeta? En el reinado de estos 4 reyes, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Vamos a orar, le invito a orar. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu gran amor para con nosotros. Permítanos aprender de tu palabra en esta noche, Señor amado. Nosotros nada sabemos, pero tú lo sabes todo. Denos entendimiento, denos sabiduría para poder entender su palabra y poder, Señor amado, así edificar nuestra alma hambrienta, sedienta, Señor, de tu palabra bendita. Oramos por aquellos que están conectados en esta hora, por aquellos que se van a conectar, para que la gracia de tu poder y tu misericordia también, Señor, aleluya, les llene a cada uno de ellos en este día. Aquellos que no te conocen puedan conocerte a través de tu palabra. Señor, añada a su iglesia a los que han de ser salvos en este día y que todo sea, Señor, para su gloria, para la gloria del nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Isaías es el más citado en el Nuevo Testamento. Dios bendiga a Ignacio Bustos, Dios le bendiga. El libro de Isaías es el más citado en el Nuevo Testamento. Isaías profetizó durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías en Judá. Sus profecías, de hechos que ocurrieron después de su vida y antes de nuestra era, son tan certeras que muchos estudiosos niegan que él fuera su autor. Isaías acusa al pueblo de pecado, lo llama al arrepentimiento, anuncia el juicio de Dios y proclama la futura restauración. Su visión del Dios soberano sentado en el trono es uno de los relatos más vividos e impactantes de la gloria de Dios. El pecado del hombre y la misericordia que limpia al pecador. Isaías profetizó que el Mesías nacería de una virgen, que sería rechazado y que moriría por nuestras transgresiones, en el capítulo 53. Y que muchos judíos no lo leen. Amén. No lo leen. Se describe tanto la vida como la muerte de Jesús. Esto en el capítulo 53. Dios bendiga Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Algunos judíos, hermanos amados, Dios bendiga a Nayar González, Dios le bendiga, suponen que este capítulo, recordemos que antiguamente la escritura no estaba por capítulo, pero este capítulo donde relata, ¿cierto?, el sufrimiento de Cristo, la aflicción que él pasó, ellos se lo atribuyen a ellos. Por eso es que no creyeron en el Mesías. Porque para ellos el Mesías, ¿cierto?, era como un tipo de David, ¿verdad?, que iba a libertar al pueblo, porque si usted analiza las escrituras, el mayor apogeo que tiene el pueblo de Israel es en el gobierno de David. Sí, fue uno de los gobiernos más prósperos, ¿verdad?, y temido, donde Israel, en medio de las naciones, se sitúa como una nación a la cual los pueblos de alrededor respetaban y tenían temor. Fue reconocida por todo el mundo como una nación poderosa en el tiempo de reinado de David. Luego, en el reinado de su hijo, Salomón, recordemos que hubo paz, ¿verdad? No hubo guerra. Pero lo que esperaban los judíos, ¿verdad?, en el tiempo de la venida de Cristo, era ese tipo de Mesías. Por eso que es contraproducente para ellos la entrada de Jesús, por ejemplo, a Jerusalén montado en un burro. Y peor, lo de la muerte. Entonces, hermanos amados,
Isaías relata esta situación, lo cual los judíos, muchos pasan por alto, pero también muchos se lo atribuyen al sufrimiento de ellos. O sea que el pueblo de Israel ha sufrido mucho, ¿cierto? En diferentes etapas, diferentes épocas. El autor, de acuerdo a los entendidos, es el profeta Isaías, hijo de Amós, como dice ahí al principio, y la fecha estimada más o menos es del 742 al 681 antes de Cristo. Recuerde que ahí en los años vienen descendiendo. Por eso del 742 al 681 estamos hablando aproximadamente una buena cantidad de años. El profeta, bueno, de hecho pasa por 4 reinados. Entonces comienza identificándose como visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Dios bendiga a Marcos María Ángel. Oíd cielo y escuchad tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asoladas como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto de pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Fíjese lo que está el profeta, Dios bendiga a Jamer Arango, de Colombia, Dios le bendiga hermano Jamer. En estos primeros 9 versículos, primero hace la presentación, ¿verdad?, de lo que se va a hablar, y luego, hermanos, muestra la situación de la nación hebrea. Esta era, lamentablemente, es como cuando va usted al médico, ¿verdad?, y el diagnóstico es este. A tal punto que Dios, ¿cierto?, compara al animal con el hombre. Fíjese, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y qué importante, hermanos, poder meditar en la situación en que estaba el pueblo hebreo. Un pueblo que, hermanos amados, todos sabemos, pactó a través de Jacob, ¿verdad? Y fue hecho una nación, o un pueblo, ¿cierto?, que fue llevado a Egipto, una familia, 77 personas aproximadamente, donde ahí crecen, ¿verdad? Ya el nombre de Jacob había sido cambiado, el nombre era Israel, y ahí, ¿cierto?, crecen como una gran nación allá en Gosén, y son sacados con mano poderosa por Dios y llevados a la tierra que se le había prometido. Se le da leyes para que ellos, hermanos amados, proclamen al único Dios verdadero, pero fíjese a la situación que ellos llegan. Al punto, hermanos, de desconocer y de olvidarse de aquel que los instauró como nación, porque fue Dios
el que los entabla como una nación en aquella tierra donde ellos vivían. Y por eso que el diagnóstico, hermanos amados, es totalmente adverso. La condición del pueblo hebreo en ese instante era tal que Dios, hermanos amados, el profeta, dice que desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay cosa sana. No hay cosa sana. Sino, escuche, herida, hinchazón y podrida llaga. No está curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. Ahora podríamos preguntarlo algo. Dios instituye una casta, ¿cierto? Que es la casta sacerdotal. ¿Para qué? Hay una razón. El sacerdote, hermanos, tenía que preocuparse junto al rey de guiar al pueblo. Por eso que los sacerdotes poseían la ley, ¿verdad? Para dar a entender al pueblo lo que era bueno y lo que era malo. Y también el rey debería también tener una copia. Pero si usted analiza a la luz de la palabra, en el Antiguo Testamento, Dios bendiga a Nicolás Pérez, vemos que Israel se apartó de tal modo que olvidaron la ley de Dios. Olvidaron los principios fundamentales que Dios había puesto a este pueblo para que fuera un pueblo próspero. Un pueblo en el cual tenía tal cercanía con Dios que eso hacía una diferencia entre él, este pueblo, y las demás naciones. Pero ellos se olvidaron de Dios. Y qué triste, hermanos amados, es olvidarse de Dios. Es olvidarse de aquel que un día nos llamó, ¿cierto? Nos apartó para su gloria, pero poco a poco nos fuimos alejando y dejando, hermanos, al Dios vivo, al único Dios vivo, y no hay más. Entonces, aquí tiene una expresión en el verso 9, que dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, o sea, un remanente, como Sodoma fuéramos, y semejante a Gomorra. Porque lo maravilloso de Dios, que siempre se reserva un remanente. Siempre en medio de toda esa maldad, hay un remanente que busca a Dios. Siempre. Y eso es maravilloso. Y eso es lo que proclama aquí el profeta. Que si el Señor no hubiera dejado a este remanente, hubieran sido como Sodoma y Gomorra. Fíjese a tal punto que Dios compara a este pueblo en esa condición como Sodoma y Gomorra. Y nosotros sabemos que en Génesis, podemos leer en el capítulo 19, ¿verdad? La actitud que tenía Sodoma y Gomorra a tal punto que la maldad colmó a Dios. Sí, la maldad de Sodoma y Gomorra y las otras tres ciudades colmaron, hermanos amados, a Dios. Y eso que Dios es paciente. Amén. Entonces hace una comparación y luego dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ahora, no le está hablando ni a Sodoma y Gomorra, porque aquí, a esta fecha, donde está escrito esto, o donde el profeta está profetizando, Sodoma y Gomorra no existen. Sodoma y Gomorra, hermanos, están bajo el azufre. Por tanto, no es a Sodoma ni a Gomorra, ni a los príncipes de estas ciudades, de estos pueblos a los cuales está hablando, sino que el Señor está comparando a los príncipes de Israel, ¿con quiénes? Con los príncipes de Sodoma y de Gomorra. Qué vergonzoso, hermanos amados, ¿verdad? Para este pueblo que tenía una comunión estrecha con Dios. Luego dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, las multitudes de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda,
El incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Fíjese la condición. Israel es un pueblo muy devoto. Y las fiestas para ellos eran sagradas. De hecho, a tal punto que cuando ellos celebraban Pascua, por ejemplo, había un mandato que de donde ellos estuvieran, tenían que venir a celebrar Pascua a Jerusalén. El Pesach, que le llaman los hebreos. Y sabe, podemos ver esto cuando Cristo estuvo acá en la tierra. Que vinieron muchos judíos extranjeros a celebrar la Pascua. Por eso que el día de Pentecostés se habló la lengua, los idiomas de aquellos judíos que habían venido de afuera. A tal punto ese pueblo es devoto. Pero aquí está haciendo una acusación el Señor. No es que esté disconforme con las fiestas. ¿Qué es lo que hay detrás de aquellas fiestas, de aquellas adoraciones, de aquellos cultos, de aquellos sacrificios? A eso es lo que el Señor reprocha. Lo que había en el corazón de ellos había llegado a ser una hipocresía, una insinceridad para con Dios. Y por eso que Dios le reprocha a través del profeta. Por eso que nosotros cuando vamos a hacer culto a Dios, nuestra vida tiene que condecirse con lo que es Dios, para que nuestro culto y nuestra adoración, hermano, sea grata a los ojos de Él y no sea reprobada como sucede acá en el caso. Las fiestas, los sacrificios y todo lo que hacían ellos, aún las oraciones, hermanos amados, eran gravosas para Dios. No las soportaba, porque el comportamiento no se condice con la celebración. Hacían lo malo, se presentaban ante Dios para rendir tributo, para rendir culto, y Dios rechazaba aquellas cosas. ¿Por qué razón? Por la condición espiritual que ellos tenían. Estaban muy lejos de Dios. Lo viene denunciando desde los primeros versículos. Entonces a Dios no le agradaba esta situación, porque lo hacían, como decimos nosotros, por cumplir. Pero su condición no cambiaba. No había un cambio. Y eso molestaba al Señor. Eso se llama hipocresía. Amén. Por eso nosotros debemos tener cuidado con nuestra vida espiritual. ¿Se agradará el Señor con nuestros cultos? ¿Se agradará el Señor con nuestras adoraciones? ¿Estará grato el Señor cuando elevamos una oración? Por ejemplo, el mismo Señor enseña, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda, reconcíliate con tu hermano y presenta la ofrenda. Hoy día, ¿cuántos hermanos con hermanos están peleados? ¿Cuántos hermanos se aborrecen hoy día? Sin embargo, van y oran. La pregunta es, ¿escuchará Dios esa oración? La iglesia tiene la unidad que Dios le encargó a través del apóstol Pablo, permanezca la unidad.
un Señor, una fe, un bautismo, ¿estamos unidos realmente de corazón? No solamente de labios. Recuerde que el Señor reprocha la actitud de Israel llorando afuera de Jerusalén con respecto a la unidad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces os quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no existe? A Dios le importa la unidad de su iglesia, de su pueblo. Aquí había, hermanos, una hipocresía. Y fíjese el llamado que hace el Señor. Verso 18 del capítulo 1. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Aquí hay un llamado al arrepentimiento, pero también hay un juicio. Llamado y juicio para Israel. Dios quería que su pueblo se volviera, que volviera a tener la comunión, como al principio. Venid luego. Venid luego. Es un llamado al pueblo, hermanos amados, a volverse de esa situación que ellos tenían, de ese mal comportamiento que Israel tenía para con Dios. Dios le llama, Dios bendiga a Damaris Sander. Dios hace este llamado, pero es pronto, ahora, ya. No es mañana. No es mañana. ¿Por qué? Porque la situación era caótica. Vuelvo a decir, a tal punto que Dios compara a esta nación con Sodoma y con Gomorra. Y le dice que sus actividades religiosas, sus cultos, sus adoraciones, sus sacrificios, son todos abominables para él. Entonces el llamado era urgente. Ahora ya, venid luego. Venid luego, ahora, ya. Mañana puede ser demasiado tarde. Y le da una opción, dice, si quisiereis y oyereis, comerás del bien de la tierra. Pero voy a volverme un poquito al verso 18 en cuanto al pecado. Fíjese que aquí el Señor no mide la magnitud del pecado para el perdón. Escuche, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Estemos, amén, a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí la magnitud del pecado para Dios no importa. Lo que le importa a Dios, que el hombre se vuelva, que el pueblo se vuelva, que la nación hebrea se vuelva a él. Eso es lo que Isaías le está diciendo al pueblo. Dios quiere perdonar. No importa la magnitud del pecado. Mire lo maravilloso que es nuestro Dios. Misericordioso, bueno. Dios quiere perdonar al pueblo, pese a la situación caótica que estaban viviendo. Cómo se había transformado Israel en una nación más, conociendo a Dios, entre comillas. Pero Dios llama, no importa el pecado, no importa la magnitud, ven luego. Porque Dios va a transformar ese pecado, Dios lo va a perdonar. Pero vengan luego, dice. Ahora luego dice, si quisiereis y oyereis, comeréis, ¿de qué cosa? Del bien de la tierra. O sea, Dios va a seguir proveyendo para ellos. Ahora dice, si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada. Dios bendiga a nuestra hermana Mónica Quirós. Seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Ahora, cuando habla Dios, hermanos amados, es como cuando Jesús dice, de cierto te digo, o sea, es una cosa que va a ser. Dios está advirtiendo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías por su condición y a la vez le está abriendo la puerta. Dios no le está cerrando la puerta, si usted se fija, con aquellos que son detractores de Dios y que no examinan la Escritura, que no conocen el carácter de Dios, que ni siquiera conocen a Dios y critican, ¿cierto? Fíjese el amor de Dios.
Dios le abre la puerta a Israel, pero también le advierte. Porque si bien es cierto, Dios es misericordioso, pero también es justo. Dios es amor, pero también es justo. Él tiene que impartir justicia. No puede dejar de no impartirla. Ahora, si usted se pone a pensar en profundidad, hasta dónde hemos leído acá, nosotros como pecadores merecíamos ser condenados. Porque si usted analiza, no hay ninguna obra nuestra que pudiéramos hacer para, hermanos, recibir la salvación. Por eso es que Cristo tuvo que venir y ponerse Él en nuestro lugar, cumplir Él la ley, porque para nosotros era imposible cumplir la ley. Y a la vez pagar el precio de nuestro pecado. Porque no solamente Cristo va en la obediencia, sino que también, hermano, Él paga el precio de su pecado y mi pecado. Esto es lo más grande, esto es la buena noticia, esto es el Evangelio. Y Cristo pagó por mí. Dios está llano a perdonar al hombre, pero el hombre tiene que ponerse en una condición de justo. Y es imposible que el hombre pueda hacerlo, porque somos pecadores por naturaleza. Pecamos porque somos pecadores, no somos pecadores porque pecamos. Entonces en esta condición tenía que revertirse. Por eso que dicen, cuando el Antiguo Testamento a nosotros nos muestra la historia y el carácter del hombre, podemos verlo reflejado nosotros mismos en ellos, en esta nación. Podemos verlo reflejado muchas veces en hipocresía, en maldad. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, el hombre natural es uno solo. Nadie puede decir yo soy bueno, a lo mejor moralmente usted se puede encontrar bueno, pero Dios lo encuentra malo por su condición pecaminosa. Por eso que nadie va a llegar a la salvación por méritos propios. Por eso que Pablo aclara esto, dice no por obra para que nadie se gloríe, sino por gracia. La gracia es un regalo, Dios nos está salvando, así como está llamando aquí a Israel al arrepentimiento, le abre la puerta, le dice que lo quiere perdonar, así también nos llama a nosotros, gratuitamente. Luego dice, después del llamamiento, dice el verso 21, ¿cómo te has convertido en ramera? Oh ciudad fiel. Es como contraproducente. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora ¿qué habita? Los homicidios. Por eso que delante hablamos que cuando reinó David, un gobierno próspero. Con Salomón hubo paz, hubo juicio, hubo justicia. Pero desde la muerte de Salomón y del reinado de Roboán, su hijo, y Jeroboam, por el otro lado, con la división del reino, Israel se convierte en una ramera. En una ramera. Ayer hablábamos, ¿cierto?, el significado de ramera. Una mujer, ¿cierto?, que paga y se prostituye y paga por su prostitución. Dice, llena estuvo de justicia y en ella habitó la equidad. Pero ahora, ¿qué habita? Los homicidios. Tu plata se ha convertido en escoria. Tu vino está mezclado con agua. No es vino puro. Esto refleja la doctrina. ¿Amén? La doctrina. La doctrina tiene que ser pura. Pero aquí dice que su vino está mezclado con agua. Y usted sabe que a Dios no le gustan las mezclas. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, no, ni llegan a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel, ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios.
Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Voy a tomar hasta el verso 24. La reacción de Dios. Aquí podemos entender la reacción de Dios. Cuando habla que toma posición, hermano, que toma venganza sobre sus adversarios, ¿verdad? ¿A qué se refiere el Señor? Jesús aclaró esto diciendo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Verdad? Entonces, cuando yo me alejo del Señor y empiezo a practicar el pecado, ¿en qué me convierto? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿En qué me convertiría yo cuando dejo de hacer la voluntad de Dios? De acuerdo a las palabras de Jesús. Me convierto en un enemigo. Claro, porque estoy haciendo lo que a Él no le agrada. Estoy practicando lo que a Él no le gusta. Estoy siendo desobediente y es lo que sucede aquí. Por eso que Él dice que, por tanto, dice el Señor de los ejércitos, el fuerte Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré tu impureza, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Está apuntando al futuro. Restauraré. Amén. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan al Señor serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que cogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Llamamiento, restauración, juicio, condenación. Fíjese el carácter de Dios. Dios te llama al arrepentimiento, ¿verdad? Para que tú te vuelvas. Esto es lo que hace con Israel. Él va a hacer esta obra porque es imposible que el hombre la haga. Dios tiene que provocar en el hombre el arrepentimiento. Por eso es que cuando Nicodemo llega de noche donde el Señor, y esto es lo que tenemos que entender, hermanos amados, cuando él llega de noche, sin hacer preguntas, Jesús le responde. Una pregunta que Nicodemo traía en su corazón. Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero luego también dice, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. Ahora él dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede un hombre viejo meterse por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, lo que es carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu es. Si bien es cierto, Dios está llamando al arrepentimiento aquí, a la conciencia, pero vuelvo a decir, por la naturaleza pecaminosa del hombre, es imposible. Por eso que nosotros debemos meditar, hermanos amados, como iglesia, como pueblo de Dios, meditar en el Dios que nosotros tenemos. Sí, meditar en eso, en el Dios que nosotros tenemos.
en el Dios que nos rescató, que nos perdonó, porque por sí solo no podemos. Pues, vuelvo a decir, nadie puede jactarse de una condición. Mire, voy a recordarle a un hombre que se llegó al Señor y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O para llegar al reino, o para llegar al cielo. Jesús le pregunta porque todavía está en el tiempo de la ley. Y cuando decimos que estamos en el tiempo de la ley, no es que la ley, hermanos, haya sido abrogada, sino que se estaba cumpliendo la ley por Jesús. Jesús estaba cumpliendo la ley. Le dice los mandamientos, ¿te lo sabes? Sí, lo he guardado de pequeño y se los cita, ¿verdad? Dice que Jesús lo amó y le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y el hombre se puso triste. ¿Ve? Ahí está la imposibilidad del hombre natural. Por eso fue necesario, hermanos, que el Cristo viniera y muriese y resucitase, como lo dice la predicación, al tercer día. Era necesario. Y nosotros debemos dar siempre gloria al Señor por esa actitud que Dios tuvo, la cual los ángeles, ¿cierto?, cantan en la noche y dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Este pueblo de Israel, que es lo que estamos viendo, analizando su carácter y a la vez el carácter de Dios y el comportamiento que Dios tiene para con ellos, era un pueblo que se olvidó de Dios. Y ahí, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Y es lo que Israel fue advertido. Si usted va a Deuteronomio, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Cuando ellos fueron puestos en la tierra, que fluye leche y miel, fíjese la advertencia que el Señor le hace. Dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte. Por eso es que nosotros debemos estar todos los días, hermanos amados, en el Señor, leyendo la Escritura, orando, tomándonos el tiempo. Porque cuando no vamos practicando estas cosas, se nos olvidan. Se nos olvida. Fíjese que el rey tenía que leer todos los días la ley. Todos los días. Dios bendiga a Ramón Melo. Todos los días. Porque el hombre es de memoria corta, de memoria frágil. Por eso que por ahí el Señor le reprocha a Israel y dice, muy pronto olvidarte, o muy pronto te olvidaron. Hay un salmo donde aclara el carácter de Israel, pero ahí nosotros nos vemos reflejados en ese pueblo. Porque es de una condición humana, nosotros somos hombres. No podemos nosotros distanciarnos, decir, no, si que ellos fueron allá. O a veces decimos, pero ¿cómo? Y a veces nuestro comportamiento es totalmente igual al de ellos. Y peor porque nosotros, hermanos, fuimos perdonados, ¿cierto? A través del bautismo en agua, recibimos el Espíritu Santo y tenemos la palabra, pero escrita en nuestras manos. Tenemos mayor condenación que la que ellos tienen. Por eso debemos meditar, hermano. Redimir el tiempo. El apóstol Pablo dice que debemos redimir el tiempo porque los días son malos. En la iglesia debemos aprovechar el tiempo para conocer más a Dios y para así poder brindarle una verdadera adoración. Hoy día, hermanos, está todo transformado, todo trastocado. Y es porque tal vez los ministros no analizan las situaciones a la luz de la palabra. ¿Le agradará a Dios esto? ¿Sabe lo que hizo Israel? Fue quitando, Dios bendiga a Alberto Baeza, fue quitando de la ley de Dios de los estatutos y fue poniéndole lo humano. Hoy día pasa lo mismo.
Hoy día pasa exactamente lo mismo. ¿Se fija? Entonces, no podemos decir, oh, ¿cómo ellos no? ¿Cómo mataron al Señor? Si yo hubiera estado ahí, no, si usted hubiera estado, también lo hubiera dicho, crucifícate. Porque, vuelvo a decir, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a cometer muchas veces atrocidades, maldades. Por eso es que es importante el nuevo nacimiento. Por eso es que es importante, hermanos, la comunión con Dios estrecha, día a día. Aquí hace una promesa el Señor. Él va a restaurar a Jerusalén. Él va a restaurar a su pueblo. Hay una promesa, hay una profecía. Se va a cumplir, va a tomar cumplimiento. El Mesías ya vino. Amén. Y esto es lo maravilloso. Fíjese, dice, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. ¿Quién? ¿Quién, hermanos amados, hizo la justicia verdadera? Jesús. Jesús cumplió la ley. Ahí está la justicia. Por eso usted se fija en la crucifixión de Cristo. Si usted pone ojo ahí, ¿verdad? En el relato de los apóstoles, ya sea Juan, Lucas, Marcos, hay uno que hace mención de las 3 últimas horas del Señor, donde hubo oscuridad, donde hubo tinieblas. El día se volvió noche. 12 del día, 3 de la tarde, se oscureció. Dios bendiga a Javier Contreras. Se oscureció. Hubo noche. ¿Y qué sucede ahí? Y ahí usted se va al Salmo 22 o se va a Isaías 53 y ahí usted sabe lo que está pasando en esas 3 horas. ¿Qué está pasando en esa hora? Dios está enjuiciando en Cristo todo nuestro pecado. Por eso es que se oscurece, tiembla la tierra. Hermanos amados, hubieron fenómenos, por decirlo así, fenómenos climáticos. Terremoto, se oscureció, tembló, el velo del templo se rasgó en 2. Cuando Cristo expira, entrega el Espíritu, ¿verdad? El velo se rasga porque ya Dios enjuició en Cristo todos nuestros pecados. O sea, Cristo pagó. Y por eso que habla aquí, dice que Sión será rescatada con juicio. Y los convertidos de ella con justicia. Dios hará justicia. Dios bendiga a Hilda Carolina Galvez Gómez. Dios hará justicia. Por eso que volvemos al verso 18, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿Cómo podemos estar a cuenta con Dios? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A qué está llamando el Señor? Al arrepentimiento. Es que mi pecado es muy grande. Mi pecado es imperdonable. No, acá la Escritura es clara. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Hemos examinado todo el capítulo 1 y hemos visto la condición de Israel. Pero también hemos visto el juicio y la misericordia de Dios. Amén. Como Dios, hermanos amados, quiere perdonar al hombre. Y ese es el llamado. Dios quiere perdonar al hombre. El problema es que el hombre no cree. Y por eso que el Señor dice que Él no vino a condenar. Porque el hombre ya está condenado. El hombre, hermanos amados, para que usted sepa, viene condenado del huerto. Todo ser que nace, nace en pecado. Por eso David dice, en pecado me formó mi madre. Fue formado en pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y esa guagüita que nació hoy día, que es tan bonita, ella trae el pecado en su cuerpo. O no es responsable todavía porque no tiene conciencia. Pero a la medida que ella vaya creciendo, esa guagüita que tenía, que era tan bonita, hoy día está en la cárcel. Tiene 20 años y está en la cárcel.
Esa guaguita que era tan bonita está delinquiendo. Esa guaguita que es tan bonita, no sé, pues está haciendo maldad. ¿Se fija, no? Porque el pecado venía en el envase. Se desarrolló con el tiempo. ¿Mm? Porque es nuestra naturaleza. Pablo denuncia esto diciendo lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. Entonces, el único que puede transformar y cambiar nuestra vida es el Señor Jesucristo. Pero primero hay que dar el paso de creer. Es decir, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el hombre no cree porque el hombre quiere salvarse, perdón, por su propia cuenta. El hombre piensa y cree que tiene la capacidad de salvarse por sí mismo, pero es imposible. Es imposible. Por eso que el salmista dice, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre, da gloria. Ahora, el juicio que Dios emite y el castigo que emite, ¿cierto?, a la nación hebrea, es para arrepentimiento, es para provocar en ellos el arrepentimiento. El castigo es para provocar en el hombre el arrepentimiento. Si no hay castigo por nuestra naturaleza, no va a provocar el arrepentimiento. Mire, voy a poner una causa o un ejemplo muy secular. Hoy día aquí en Chile alguien delinque, perdón, y cae en una cárcel, es alimentado, ¿cierto? Tiene cama, tiene techo, lo único que está encerrado, pero tiene todo. No se le priva de que su familia lo vaya a ver, ¿cierto? Que tenga el privilegio, pero eso no es estar pagando. Si bien es cierto, está encerrado, pero no es estar pagando, no es un juicio o no es un castigo severo para que el hombre empiece a meditar. Dios bendiga a Luis Montero y piense en arrepentirse. Al contrario, hay muchos que piensan que salen y delinquen y luego van a tener su cama y van a tener su techo. Amén. Entonces, el juicio que Dios emite y que va a hacer a Israel es para provocar en ellos el arrepentimiento. Lo mismo que pasa, por eso que dice que el Salmo 90, Moisés dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijo de los hombres. El quebranto, hermanos amados, la enfermedad que pudiera venirle a usted, que el médico determine un cáncer, determine, no sé, una enfermedad incurable, es para que usted medite y se vuelva a Dios. Medite cuán lejos está de Dios. Porque el hombre cuando está sano, cuando es próspero, un buen trabajo, una buena situación económica, ¿ah?, una familia constituida, no piensa en Dios. Yo le puedo hacer una pregunta: ¿cuántas veces dobla su rodilla usted en la mañana antes de irse a su trabajo? ¿Cuántas veces le da gracias a Dios por lo que tiene? No nos acordamos, hermano. No nos acordamos. Y al contrario, mientras más progresamos, mientras más prosperamos, nos vamos alejando más de Dios. No entendiendo que nuestra vida depende de Él. Porque Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Entonces debemos meditar en lo que sucede aquí, en la condición del pueblo de Israel, y poder meditar en nuestra condición. Tal vez usted tiene una religión, tal vez va, ¿cierto?, a los cultos el día domingo y se goza, ¿cierto?, y piensa que todo eso es todo. La pregunta es si Dios aceptará su adoración. Yo, como dije una vez, hermanos, todos somos sabios en nuestra propia opinión. Usted se pregunta a sí mismo si usted es bueno, usted va a decir que yo no soy bueno, ¿verdad? Como no hay muerto malo ni novia fea. Pero, ¿qué opina Dios de mí? Y esta es la pregunta que quiero dejar. ¿Sabe por qué usted no lee la Escritura? Porque usted no quiere saber lo que Dios opina de usted.
lo que Dios piensa, porque ahí está. Aquí le hace ver a Israel su condición. Tal condición eran parecidas a Sodoma y Gomorra en su maldad. Así les da una radiografía. La Escritura a nosotros nos dice quiénes somos, cuál es nuestro comportamiento. Y por eso a veces no queremos leer la palabra. O si la leímos, tomamos lo que nos conviene. No nos gusta que nos digan que somos feos. No nos gusta, hermanos amados, que nos quebranten. No nos gusta, porque hay vanidad en nosotros. Hay un ego en nuestro interior que nos lleva a pensar de esa manera. Somos los mejores. Yo no fumo, yo no tomo, no me drogo, no soy narcotraficante, tengo un trabajo. Pero eso no lo hace menos pecador ante los ojos de Dios que el otro. Compárese con Cristo. No se compare con el vecino que es drogadicto. No se compare con la vecina que es prostituta. Compárese con Cristo. Y va a saber quién es usted realmente. La moralidad nos salva. Si bien es buena, no digo que no sea, que sea mala. Es bueno ser moralista, pero no salva. El que salva es Jesús. Y por eso le invito. El sentido de leer la Escritura y examinar texto a texto es poder reflejarnos y poder entender lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Cuál es mi falta? ¿Cómo, cómo puedo nacer de nuevo? El pecado ya fue quitado. Lo quitó Jesús. Sí, en la cruz. Jesús quitó el pecado. Para que usted y yo nos pudiésemos acercar al Señor. Y por eso que dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, y lo dejo con una alabanza para que nos volvamos a encontrar el sábado si Dios lo permite. Y mañana por la noche tenemos el estudio del libro de Hebreo, que ya está culminando desde el lugar de Renca. Señor Jesús, amado Dios, te doy gracias por tu enseñanza el día de hoy. Gracias por poder meditar junto con nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado en esta hora, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas a cada uno de ellos, que tú los ayudes y los fortalezcas. Hazle meditar su condición, Señor amado, y que puedan volverse a ti, tu camino, Padre Celestial. Ilumina su mente y su corazón. Si hay alguno que está pasando momentos difíciles, hazle meditar, Señor amado. Solamente es Dios mío para que Él vuelva sus ojos a ti y se vuelva a ti, que tú eres la única esperanza, como el salmista dijo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Señor, bendígales a cada uno de ellos y a aquellos que escucharán, Señor, esta enseñanza a través de YouTube. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y nos vemos el sábado si Dios así lo permite. Esto ha sido Conversando las Escrituras. Compártanlo, compártanlo en el nombre de Jesús. Amén. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí.